Hoy vamos a hablar del problema del final feliz. Bueno, la historia empieza en Hungría, en Budapest, que había un grupo de jóvenes que se reunían una o dos veces por semana y el punto de encuentro usual era en la estatua del Anónimo, que hay en el parque en las afueras de Budapest. Aunque a veces iban a las montañas también, pero este era como el lugar más frecuente. Entonces el grupo, principalmente de universitarios, no estoy seguro si todos eran universitarios en todo momento, pero era un grupo pequeño que se reunían a discutir de varios temas, principalmente de matemáticas, y tal vez el segundo tema que más discutían era política. Y entre estas personas tenemos a los tres protagonistas de esta historia, que son Esther Klein, George Ekres y Paul Erdős. Entonces, en ese momento, estamos en 1932. Esther tenía 22 años y era estudiante de física. George Ekres, o Georgi en húngaro, era estudiante de ingeniería química, 21 años. Y Erdős en ese momento tenía 19 años y era estudiante de matemática. Y entonces ellos en realidad se reunían y a veces tomaban un libro de texto y resolvían problemas o ese tipo de cosas. Pero de vez en cuando ellos mismos tenían un problema que proponer. Entonces, en una ocasión llegó Esther Klein y les propuso un problema que le pareció bastante divertido, que decía que si tenemos 5 puntos en el plano, entonces va a haber 4 que están en posición convexa. Entonces les dejo ese problema para que lo pensaran un ratillo. Y aquí, bueno, vale la pena mencionar que si tenemos 4 puntos, el cuadrilátero que forman puede ser un cuadrilátero convexo o un cuadrilátero como el de la derecha, que es cóncavo. Hay otro tipo de cuadrilátero, pero es si invertimos los lados. Entonces aquí en realidad es la posición en la que nos interesa los puntos. Y también vale la pena notar que cuando 4 puntos no están en posición convexa, significa que vamos a poder encontrar un triángulo con 3 de estos puntos que contenga al cuarto punto. ¿Okay? Entonces les dejo un ratillo el programa para que lo pensaran. Y después de un rato les dijo la solución que ella se le había ocurrido, que le parecía bastante interesante. Pero antes de ir a la solución en sí, hablemos un poquitillo de lo que es un conjunto convexo. Por si alguien no sabe la definición, es que un conjunto convexo, cada vez que tenemos 2 puntos, el segmento que los une está contenido completamente en el conjunto. Entonces, por ejemplo, bueno, aquí tenemos de la izquierda es un dibujo en el que es convexo, el de la derecha un conjunto en el que no es convexo, y tenemos un ejemplo de 2 puntos con parte del segmento que está por fuera del conjunto. Y tal vez vale la pena decir que si uno tiene un conjunto convexo y finito, tiene que ser o el conjunto vacío o solo un punto. Porque si uno tiene ya 2 puntos, el segmento que los une ya es una cantidad infinita de puntos. ¿Okay? Pero no nos va a interesar cualquier figura convexa, vamos a estar hablando de polígonos. Entonces, un polígono es convexo, es lo mismo que decir que todos los ángulos internos son menores a 180. Y una forma que esto a veces se dice es que cuando uno recorre el polígono, cada vez que gira en una esquina, siempre gira a la misma dirección. Si hace izquierda una vez, siempre va a estar haciendo uno izquierda. Entonces aquí el de la izquierda es un polígono convexo, uno va caminando, llega a una esquina, se mueve a la izquierda, la otra esquina se mueve a la izquierda y así recorre todo el polígono. En cambio el de la derecha, uno hace izquierda varias veces, pero cuando llega a este punto, para seguir dentro del perímetro, tiene que hacer derecha. Entonces ese es el que nos va a interesar a nosotros. Y también un concepto que aparece en geometría cuando uno habla de conjuntos convexos es la envolvente conexa, que es uno tiene un conjunto de puntos y considera el conjunto
convexo más pequeño que los contiene, que formalmente se considera la intersección de todos los conjuntos que lo contienen. Y de nuevo nos interesa, como estamos hablando de cantidad finita de puntos, nos va a interesar la envolvente conexa de un conjunto finito de puntos. Y esto es un polígono convexo. Una forma de verlo es que, por ejemplo, empezar con un triángulo. Uno eventualmente quiere cubrir todos los puntos por un conjunto convexo. Entonces empieza con un triángulo con 3 puntos. Si hay un punto afuera, lo podemos agregar al conjunto. Podemos seguir agregando otro punto al conjunto. Entonces aquí estos puntos forman un polígono convexo, pero tal vez a veces agregamos un punto que va a llegar a cubrir otro de los puntos que ya está dentro. Entonces este tercer punto ya no está dentro del conjunto convexo. Y eventualmente vamos a formar un polígono que va a usar ciertos de estos puntos como vértices. ¿Okay? Entonces esa es la envolvente conexa de un polígono. Perdón, la envolvente conexa de un conjunto finito de puntos es un polígono que usa algunos de ellos como vértices. ¿Okay? Aquí voy a esperar tal vez unos segundos porque hay alguien imprimiendo. De hecho, bueno, hay una persona que no viene regularmente, pero usualmente estoy en un laboratorio y la mayor parte del tiempo es tranquilo, solo que a veces hace un poquillo bulla, pero nada más me espera un momentillo. Bueno, mientras esperamos, voy a pasar a la siguiente diapositiva, que es cuando ya Esther llega a darle la solución. Okay. Ok. Entonces, lo que ella llegó, después de dejarlos pensando un rato el problema, si tenemos 5 puntos en el plano, vamos a encontrar siempre 4 que formen un cuadrilátero convexo. Entonces ella dice, bueno, tenemos 5 puntos. Consideremos la envolvente conexa. Entonces, como vimos antes, la envolvente conexa es un polígono que usa varios de esos puntos. Entonces aquí hay 3 casos. Tal vez la envolvente conexa usa los 5 puntos. Entonces tenemos un pentágono convexo y de un pentágono convexo también podemos extraer un polígono, 4 puntos que forman un conjunto convexo. Otra opción es que la envolvente conexa tenga 4 puntos y un punto adentro, que eso es también lo que nos están pidiendo. Ya tenemos 4 puntos que forman un polígono convexo. Entonces, el único caso donde no hemos terminado, es el tercer caso, donde la envolvente conexa es un triángulo y los otros 2 puntos están dentro de este triángulo. Entonces ella dice, bueno, ¿qué pasa si consideramos esta recta que pasa por esos 2 puntos? Por Palomar, dos de los 3 puntos del triángulo van a estar del mismo lado de esta recta. Y entonces, con esos 2 puntos, vamos a formar un cuadrilátero convexo. Entonces, el argumento que ella usó. Entonces, ese es el problema con el que empieza esta historia. Pero una vez que resolvemos este problema, que 5 puntos hay 4 que forman un polígono convexo, ¿qué pasa si en vez de pedir 4 puntos que formen un polígono convexo, pidiéramos que fueran más puntos? Por ejemplo, ¿qué pasa si pedimos 5 puntos? ¿Será que podemos encontrar que si ponemos más puntos en el plano, siempre vamos a encontrar 5 que formen un polígono convexo? O en general, deme cualquier número n, ¿será que si yo agarro muchos puntos en el plano, siempre va a encontrar un polígono que va a tener n vértices y que sea convexo, como subconjunto de estos puntos en el plano? ¿Okay? Entonces aquí es donde comienza la historia, porque usualmente, como les dije, en este grupo se dedicaban a resolver matemáticas, resolvían problemas, pero no siempre se tenía que uno de los problemas fuera dado por alguno de los participantes. Entonces, este problema no llega, bueno, el problema original viene directamente de Esther, aunque esta pregunta, generalización,
sale de forma natural después de discutir un rato. Pero estaba esa motivación extra porque porque este problema venía de uno de ellos. Y para uno de los participantes, el hecho de que viniera Esther Klein ya era una motivación extra para él. El hecho de que Esther lo hubiera propuesto, él lo hizo a él querer ser el primero en resolverlo. Y era Sekeres. Entonces, es el primero que llega con una solución. Pero antes de eso, tenemos una observación que va a ser, si uno tiene n puntos, estos n puntos forman un polígono convexo. Sí, solo sí, cualesquiera 4 de ellos forman un polígono convexo. Y aquí tal vez me falta mencionar que estamos hablando de puntos en posición general. En posición general, que significa que no hay 3 en una recta. Entonces, tal vez es importante mencionarlo. Entonces, si tenemos n puntos que forman un polígono convexo, tome cualesquiera 4, no importa cuáles, y eso va a ser un polígono convexo. Pero más importante es el converso. ¿Qué pasa si usted tiene n puntos que no forman un polígono convexo? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos ciertos puntos y un punto adentro. Digamos que los puntos de afuera son la envolvente conexa y la envolvente convexa. Y cuando uno tiene un polígono convexo, uno siempre lo puede triangular. Sí. Por cierto, ya antes de que haga una pregunta, en cualquier momento deténganme si quieren hacer alguna pregunta. Al final va a haber espacio para hacer preguntas, pero aquí también medio pueden detenerme para hacer alguna pregunta. Sí, ¿qué fue lo que pasó? Oscar, porque en varios lados he visto que dan esa condición de posición general. ¿Por qué es eso? Bueno, hay muchos problemas donde uno quiere evitar, por ejemplo, que todos los puntos ya estén en una recta. En este problema, de hecho, si usted le quita la posición general, va a seguir siendo cierto, pero va a facilitar el hecho de que la posición sea general, y en esta proposición vamos a ver por qué. Porque aquí, por ejemplo, uno puede considerar una triangulación de todo polígono convexo, se puede triangular. Y el detalle está en que como no hay 3 puntos en una recta, cuando uno considera una triangulación, si hay un punto adentro del polígono, ese punto va a estar dentro de un triángulo. Entonces, si no estuviera en posición convexa, tal vez el punto estaría en uno de los segmentos. Y resulta que si el polígono tiene más de 5 lados, uno puede considerar otra triangulación, pero para simplificar las cosas, aquí vamos a pedir posición convexa. Pero hay muchos problemas donde sí, en realidad, cuando usted tiene n puntos en una recta, los puntos no van a cumplir la condición que nos están pidiendo. Bueno, y Ok. sí. Bueno, entonces aquí, si el conjunto no estuviera en posición convexa, considerando la triangulación, tenemos este triángulo junto con el punto adentro, va a formar un polígono no convexo. Entonces esta observación, me imagino yo, que es más o menos lo que tenía Sekeres cuando llegó a la siguiente idea, porque él dice, bueno, entonces es importante considerar los conjuntos de tamaño 4, ver que cada 4 estén en posición convexa. Y entonces, después de 2 semanas, él llega con una solución. Y en este grupo, bueno, uno de los más activos era Erdős. Y Erdős tenía este dicho cuando quería decirle a otra persona una conjetura o una solución, le decía, abre tu mente. Entonces él le decía usualmente a Sekeres, abre tu mente, Sekeres, voy a decirte un problema. Voy a explicarte algo. Y entonces es después de 2 semanas que él llega y le da un poco la vuelta y llega y le dice a Erdős, Erdős, abre tu mente, te voy a comentar esta solución. Y entonces, lo que él descubre, en su momento no lo conocían, pero es el teorema de Ramsey. Entonces, el teorema de Ramsey lo que dice es que si uno tiene
tres valores aquí, R, T y S, y colorea un conjunto de tamaño n, colorea todos los subconjuntos de tamaño R de un conjunto de tamaño n, n grande, con dos colores, siempre va a encontrar un conjunto que tenga o tamaño T, tal que todo subconjunto de tamaño R es de color azul, o un conjunto S con tamaño S, tal que todo conjunto de tamaño R de S va a ser rojo. Entonces, el teorema de Ramsey dice, este número existe, y también denotamos por este R aquí, R de TS, como el menor tal n. Entonces, eso es lo con lo que llega Sekers. Pero él demuestra este teorema. Ellos no sabían nada de Ramsey hasta tiempo después de resolver este problema. Pero antes de decirles cómo usa este teorema para resolver el problema de los puntos, indaguemos un poco en teorema de Ramsey para entender un poco qué es lo que está pasando. Entonces, por ejemplo, si R es igual a 1, el teorema de Ramsey lo que dice es, estamos coloreando conjuntos de tamaño 1, que es básicamente colorear los elementos del conjunto. Entonces, si tenemos T más S menos 1 elementos y los coloreamos de azul o rojo, entonces va a haber T de ellos que son azules o T de ellos que son rojos, que es el principio de Palomar. Y además, este sería el menor valor, porque si uno tiene T más S menos 2, uno simplemente puede colorear T menos 1 azul y S menos 1 rojo, y no va a tener lo que le piden. Entonces, el teorema de Ramsey, valor 1, estamos pintando conjuntos unitarios, que es lo mismo que pintar elementos. Luego viene el teorema de Ramsey con R igual a 2. Lo que estamos coloreando son las aristas de un grafo completo. Entonces, un grafo es que tenemos los vértices, cierta cantidad de vértices, que va a ser el n grande. Y al ser completo significa que tenemos una arista entre cualquier pareja de puntos. Y lo que dice es que si n es suficientemente grande, coloreamos las aristas de rojo o azul, siempre vamos a encontrar una estructura completa de tamaño S con el color azul, o una estructura de tamaño S con el color rojo. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos una coloración que de cierta forma es algo caótico, pero si ustedes ven, por ejemplo, estos tres puntos, vamos a tener un triángulo rojo. Y si uno considera otros puntos por aquí, por ejemplo, estos tres puntos, otra vez este de aquí, aquí tiene un triángulo azul. Entonces lo que dice el teorema de Ramsey es, tenemos una coloración, que una coloración es como un montón de desorden, cosas distintas, pero que si nos restringimos a algo más pequeño, todo va a ser igual, todo va a ser del mismo color en este caso. Entonces, eso es lo que dice el teorema de Ramsey. Y veamos un poco la prueba para R igual a 2, cómo va. Entonces, primero, tal vez es bueno notar que si uno pone T igual a 1 o S igual a 1, el número de Ramsey va a ser 1. Y es porque un grafo de un vértice completo no tiene aristas. Entonces nos estaría pidiendo colorear algo sin aristas. Cualquier coloración va a servir porque no hay nada que colorear. Pero tal vez más interesante es que si por ejemplo T es igual a 2, entonces el número de Ramsey de 2 con S va a ser S. Que eso lo que quiere decir es tome un grafo de S puntos completo. Si una sola arista es azul, ya tenemos lo que queríamos. Y si ninguna arista es azul, toda la estructura completa es roja. Y además es fácil ver que con S-1 no es suficiente, porque si uno tiene S-1 puntos y lo pinta todo de rojo, no va a tener ninguna de las dos estructuras que nos piden. Un ejemplo que tal vez conocen, y de hecho los que vinieron al seminario la semana pasada tal vez lo recuerden,
aunque fue enunciado un poco diferente, y es que el número Ramsey de 3 con 3 es 6. Entonces, si ustedes me dan 6 puntos cualesquiera, como en este ejemplo, y los colorean, siempre van a encontrar o un triángulo azul o un triángulo rojo. Y aquí vemos que aparecen los dos, por ejemplo. En este ejemplo tenemos este triángulo azul. Y si consideramos estos 3 puntos, tenemos un triángulo rojo. Entonces el teorema de Ramsey lo que nos dice siempre existe. Puede existir puede ser ya sea de más tamaño o que el otro color también esté representado. Pero lo importante es que siempre existe la estructura monocromática. Bueno, pero estamos hablando de el número Ramsey es el menor valor tal que esto ocurre. Entonces, para decir que es 6, hay que mostrar dos cosas. Uno, que es con 6 puntos siempre vamos a encontrar un triángulo monocromático. Y dos, que si usted me da 5 puntos, hay una forma de que no aparezca el triángulo monocromático. Entonces aquí hay un ejemplo con 5 puntos, en el que no hay ningún triángulo rojo y no hay ningún triángulo azul. Y mostrar que siempre hay un triángulo de un solo color, uno lo puede hacer considerando un vértice. Por ejemplo, un vértice tiene, si son 6 vértices, un vértice tendría 5 vecinos y los vecinos están coloreados con alguno de dos colores. O sea que 3 vecinos van a tener el mismo color. Sin pérdida de generalidad, digamos que 3 de los vecinos tienen el color azul. Y entonces aquí uno tiene que, si coloreamos cualquiera de las aristas entre estos 3 puntos de color azul, por ejemplo esta de aquí, ya tenemos un triángulo monocromático. Y si por el contrario ninguna de estas aristas es azul, quiere decir que todas las aristas son rojas, y eso es un triángulo monocromático rojo. ¿Okay? Y la misma prueba en realidad nos puede mostrar que el número Ramsey es finito. Digamos, eso es importante aquí, que RST, lo que vamos a probar que es finito es que existe este número. O sea, por definición estamos hablando del número más grande con la propiedad, pero si no existiera, diríamos que es infinito, por ejemplo. Entonces aquí la idea es encontrar una cota superior para decir si hay cierta cantidad de puntos, siempre encontramos la estructura monocromática que nos piden. Entonces la proposición es que si sumamos el número Ramsey de t-1 con s y de y de t con s-1, esto va a ser una cota superior para el número Ramsey de t con s. ¿Eso qué quiere decir? Que si me dan esta cantidad de puntos, siempre voy a encontrar o esta estructura azul o esta estructura roja. Esa es la definición. ¿Okay? Entonces, la prueba de eso sería algo así. Empezamos con un vértice y la cantidad de puntos que da esta suma. Y vamos a dividir los vecinos del punto en dos categorías, como lo hicimos en la anterior, que va a ser los azules y los rojos. O sea, todo punto que esté aquí, que esté a la izquierda, va a haber una arista azul que lo une con este vértice. Y por el contrario, todos los que están a la derecha, hay una arista roja que los une. Bueno, ¿y por qué escogimos este número que está aquí? Porque el tamaño de A tiene que ser superior al número Ramsey de t-1 con s, o el tamaño de B tiene que ser superior al número Ramsey de t con s-1. Y eso es muy, muy simple, porque si el número de A estuviera acotado por este menos 1 y el tamaño de B estuviera acotado por este menos 1, entonces la cantidad de puntos sería este número menos 1, este número menos 1, más el punto del centro, nos quedaría n menos 1, que no son suficientes puntos. Entonces, lo que tenemos es que alguno de estos conjuntos tiene tamaño superior al número Ramsey anterior, el que aparece en esta suma. Entonces, sin pérdida de generalidad, vamos a suponer que es el caso de A, que el tamaño de A supera
al número Ramsey de t-1 con S. Supera o es igual. Es mayor o igual. Entonces, la definición lo que dice es, o encuentro estructura azul con t-1 vértices, o encuentro estructura roja con S vértices. Son dos casos posibles. Si ocurre el segundo caso, entonces ya encontré una estructura roja con S vértices, que eso es lo que nos están pidiendo. Eso es lo que queremos encontrar. Si por el contrario lo que encontramos es la estructura azul con t-1 vértices, entonces aquí es donde usamos la definición de este conjunto para decir cualquiera de estos 4 vértices que hay aquí, bueno, t-1 vértices que hay aquí, hay una arista azul que los une con el vértice del medio, y entonces ahí los juntamos y tenemos una estructura monocromática azul con t vértices. Entonces esa es la prueba cuando hablamos de R igual a 2. Y Sekeres cuando llegó después de 2 semanas mostró el teorema general para todo valor de R. Aquí voy a restringirme la prueba solo a R igual a 2. Prefiero irme directo con la aplicación sin la prueba general, pero les voy a comentar cómo va el resto de la prueba. Me faltó borrar algo. Ok. Bueno, tal vez empezar por aquí, que es que igual que vimos hace poco, cuando alguno de estos es pequeño, digamos, hace poco vimos que si S o T era menor que 2 o 2, entonces el valor va a ser T, que es simplemente porque si coloreamos subconjuntos de tamaño R y nuestro conjunto ni siquiera tiene R elementos, entonces no hay ningún conjunto que colorear. O más bien, si tiene tamaño R, habría solo un conjunto que colorear. Entonces, el teorema de Ramsey general lo que dice es, deme un n grande, coloreamos todos los conjuntos con un tamaño fijo y encontramos una estructura monocromática con tamaño T o una estructura monocromática con tamaño S. La primera de color azul y la segunda de color rojo. Y la proposición que hay aquí es similar a la prueba que hicimos hace poco. Este más 1 lo que dice es vamos a remover un vértice y ver qué pasa con el resto de los puntos. Entonces aquí vean que tenemos 3 variables, que es R, T y S. Entonces lo que tenemos es básicamente uno de los cuadrantes del espacio sobre los naturales. Digamos, tenemos un cubo y la inducción va para abajo. Entonces R igual a 1 es palomar. R igual a 2 es lo que acabamos de demostrar. Y la inducción lo que hace es remueve un punto y bajamos al piso anterior, pero en el piso anterior, digamos que ya mostramos que el número Ramsey existe para todo T y todo S. Entonces aquí esta entrada que le estamos dando resulta ser mucho más grande que T y S, pero existe porque estamos en el piso anterior. Y la idea es que podemos definir una coloración auxiliar. Digamos, si estamos coloreando conjuntos de tamaño 3 y usted se para en un vértice fijo, considere todas las parejas que contienen este vértice, perdón, todas las tripletas que contienen este vértice, pero entonces de estas tripletas vamos a considerar la pareja que resulta después de remover este vértice. Digamos, tal vez estamos considerando tripletas que tienen la forma VXY. Y si V está fijo, que V es el vértice más 1, de aquí vamos a considerar la coloración que le ocurre a la pareja X y Y. Entonces aquí es donde tenemos una coloración de un grafo, que es de donde pasamos de R a R-1. Ahí encontramos una estructura monocromática suficientemente grande y luego podemos añadir V por la definición. Entonces este es un ejercicio en inducción bastante interesante porque es una inducción en 3 partes. Aunque el T y el S se pueden unir juntos. Entonces, bueno, les quería como ejercicio, los que le quieran hacer, verificar que esta proposición es verdadera y justificar por qué la inducción cubre todos los casos. Entonces, les voy a decir lo que hizo después. Oscar, Sí. había un problema que usted publicó de funciones convexas.
Hace mucho tiempo que tenía esa forma más o menos de la desigualdad. No sé no sé si lo recuerda. Recuerdo alguna inducción que tal vez era algo Claro, parecido, ajá. pero O sea, nada que ver, ¿no? eh, con funciones convexas no, pero con inducción sí es más o menos la idea de usar que viene aquí, usando inducción sobre las rectas. Digamos, el punto aquí es que si uno prueba que uno puede ir cubriendo, tal vez hacerlo aquí, digamos, una vez que R está fijo, uno lo que tiene es, cuando S y T son 1, tiene la suma 2. Y luego prueba la suma 3, que es una recta que va en diagonal. Entonces lo que uno hace es que en un punto lo que está usando es réstele 1 a T, entonces es moverse para abajo, y réstele 1 a S, que es moverse a la izquierda. Entonces el punto es que uno puede cubrir todas las parejas de naturales por rectas que van a representar la suma de S más T. Entonces ese es el asunto. Bueno. Gracias. Ok. Entonces, bueno, es el teorema de Ramsey. Vamos a ver lo que hace Sekeres, que entonces lo que dice es, de una vez él dice que este conjunto de aquí, el número de Ramsey de conjuntos de tamaño 4, de K con 5, si tenemos esta cantidad de puntos en el plano, vamos a encontrar un polígono convexo con 4 de ellos, perdón, con cada de ellos. Y entonces aquí recordamos esta proposición que nos decía que un conjunto de puntos en el plano es convexo si solo si cualesquiera 4 de ellos lo son. Entonces, lo que hace es, bueno, el número Ramsey habla de coloraciones, entonces necesitamos definir una coloración. Y la coloración va a ser, asignamos azul a un conjunto de 4 puntos, si el conjunto que forman es convexo, y asignamos rojo en caso contrario. Y resulta que no hay una estructura de 5 puntos que use solo el color rojo. Y la razón es la observación que hizo Esther. 5 puntos en el plano, siempre hay 4 en posición convexa. O sea, no hay estructura monocromática de 5 puntos. Y por la definición del número Ramsey, si no hay una estructura roja de color de tamaño 5, tiene que haber una estructura azul de tamaño K. Y eso quiere decir que es una estructura en el que cualesquiera 4 puntos están en posición convexa, o sea, todo el conjunto va a ser de puntos en posición convexa. Esa es la primera solución con la que llegó Sekeres. Con eso tardó 2 semanas para llegar a esta prueba. Y entonces, esta prueba, Erdos la estudió y eventualmente Erdos no se podía quedar atrás. Entonces él llegó con una prueba completamente distinta que traía varias de las ideas de esta primera prueba, pero que también simplificaba otros detalles. Entonces, él considera unos conjuntos diferentes. Que va a ser, tenemos n puntos en el plano, pero vamos a agregar una condición adicional, y es que la coordenada x de cada uno de ellos es diferente. Entonces, una vez que es diferente, los podemos ordenar de forma creciente. Y la cosa es que si lo único que nos interesa es convexidad, nosotros podemos rotar los puntos en el plano para asumir que no hay dos puntos con coordenada x que sean la misma. Y entonces, una vez que tiene esto, él considera un conjunto convexo especial. Bueno, de hecho dos, ahorita vamos a ver el segundo, que es una n-copa. Entonces, n-copa lo que forma es como una curva convexa. La definición, bueno, el dibujo es que sea algo como esto, y la definición es que la pendiente entre parejas consecutivas de puntos va a ser creciente. Entonces, bueno, aquí a la derecha tenemos la pendiente, que espero que recuerden cómo se saca la pendiente de
pareja de puntos. Y esto, bueno, es una copita. Aquí le podemos agregar estas patillas para que parezca más una copa. Pero entonces se va a hacer un conjunto especial. Y la idea es que si uno encuentra una n-copa, ya encontró un conjunto convexo de tamaño n, porque estos conjuntos ya son convexos. Y al mismo tiempo vamos a considerar una n-gorra, que es similarmente a la definición anterior, solo que ahora los puntos van a formar pendientes decrecientes. Las rectas que unen parejas consecutivas de puntos forman, son pendientes decrecientes. Entonces aquí tenemos una gorrita. Entonces esos son los dos conjuntos que vamos a considerar. Y la idea de ERDOS es que vamos a ver cuántos puntos ocupamos para encontrar uno de estos o el otro. Una vez que encontramos uno de estos, ya tenemos un conjunto convexo. Entonces, digamos, tenemos esta función f de KL, que es similar al número de Ramsey en el sentido de que nos va a dar una estructura u otra. Entonces, por definición, f de KL va a ser un conjunto de puntos, el más pequeño, que siempre que tengamos esta cantidad de puntos en el plano, vamos a encontrar o una copa de tamaño K o una gorra de tamaño L. Y la idea va a ser usar inducción. El punto de partida es cuando alguno de ellos es 3, porque si tenemos 3 puntos en el plano, entonces, perdón, si una de las condiciones es 3, por ejemplo una copa de tamaño 3, quiere decir que hay 2 pendientes en forma creciente. Y si no hubiera 2 pendientes en forma creciente, entonces todas las pendientes están en forma decreciente, lo que sería una gorra. Entonces, vamos a probar esta proposición. O sea, el objetivo, de cierta forma, es probar que este número es finito. Entonces vamos a acotar K, el número de K y L con el número de K-1 con L y el de K con L-1. Entonces va a ser resultar la suma menos 1. Y entonces, bueno, ¿eso qué significa? Tenemos que empezar con esa cantidad de puntos en el plano y encontrar alguna de las dos estructuras. Y lo que hace aquí es, bueno, n es suficientemente grande. Vamos a considerar un conjunto con este tamaño. El número de f de K-1 con L. Hay suficientes puntos, considera un conjunto de este tamaño, de esta cantidad de puntos cualquiera. Y entonces la definición nos dice que encontramos una 2 o encontramos una L gorra, pero eso es lo que estamos buscando, o sea, si lo encontramos ya terminamos. O en el otro caso encontramos una copa con tamaño K-1. Entonces, supongamos que tenemos el segundo caso porque si no ya terminamos. Y si eso pasa, vamos a marcar el último punto de esta copa. Y nos vamos a deshacer de él. Vamos a tener en cuenta los puntos que los deshacemos. Va a estar... lo vamos a desechar temporalmente nada más. Lo vamos a mandar a otra dimensión, digamos. Entonces, ahora tenemos n-1 puntos. Y aquí adentro hay, bueno, un punto menos. Pero vamos a repetir el proceso. Solo perdimos un punto. Volvamos a agarrar el número de K-1 y L puntos. Y podemos repetir el proceso. O tenemos una L gorra y no hay nada que probar. O agarramos una copa de tamaño K-1 y volvemos a mandar a otra dimensión el último punto de esta copa. ¿Ok? Entonces, este proceso lo podemos seguir repitiendo varias veces. O encontramos una gorra de tamaño L o encontramos una copa de tamaño K-1. Y vean cuántas veces podemos realizar este proceso. Para realizar este proceso solo necesitamos f de K menos 1, L puntos. Quiere decir que si lo aplicamos esta cantidad de veces, f de K L menos 1, todavía vamos a tener suficientes puntos para aplicar este procedimiento una vez más. Entonces, podemos aplicar este proceso tantas veces como fk de L-1. Y una vez que aplicamos este proceso suficientemente veces, nos vamos a ir al conjunto, nos vamos a ir a la otra dimensión donde mandamos los puntos. Vamos a considerar los puntos que removimos.
que son cada f de cada coma L menos 1. Y de nuevo nos vamos a la definición de este número, y es que o encontramos una copa de tamaño K, usando estos puntos, y eso es lo que queríamos encontrar, y en caso contrario, encontramos una gorra con L menos 1 puntos. Pero aquí nos vamos a la definición de estos puntos que coloreamos como morado, que es que si los habíamos mandado a esta dimensión, es porque originalmente había una copa que terminaba en estos puntos, porque siempre mandamos el último punto para afuera. Entonces lo que quiere decir es que hay una copa que termina en el primer punto de esta L-gorra. ¿Y qué tiene eso? Bueno, cuando tenemos este pegue, tenemos estas dos pendientes que si están en forma creciente, si la pendiente a la izquierda de este punto es menor a la que está a la derecha, podemos extender la copa a tamaño K, que eso es lo que queríamos. Y en el caso contrario, si pasara lo contrario, que más bien la pendiente es decreciente, lo que terminaríamos extendiendo es la gorra. Entonces lo que hacemos es eso, siempre que tenemos esta intersección, podemos extender o la gorra o la copa, y eso nos va a dar, y extenderlo como uno, vamos a tener la K-copa, que es lo que buscamos, o la L-gorra, que es lo otro que podemos encontrar. Entonces esa es la prueba con la que llegó Erdős. Y de hecho resulta que esta cota superior que está aquí termina siendo una igualdad. Resulta que hay una construcción con este tamaño. Perdón, no este tamaño, sino que si uno resta un punto, hay una construcción que no tiene ni la K-copa ni la L-gorra. Y no voy a entrar en los detalles de la construcción, pero lo que voy a comentar es que se hace de forma recursiva. Entonces aquí, si uno tiene menos 1 puntos, tiene una construcción aquí a la izquierda que no tiene una copa de longitud K-1, o sea, la copa más grande tiene tamaño K-2 y la gorra más grande tiene tamaño L1, y arriba la copa más grande tiene tamaño K-1 y la gorra más grande tiene tamaño a lo sumo L-2. Y si uno los pone, que el segundo conjunto de puntos esté como muy arriba, lo que va a pasar es que la pendiente, si uno toma 2 puntos, uno en el conjunto de abajo y otro en el de arriba, la pendiente va a ser muy grande. Entonces la idea es que esta pendiente es tan grande que si usted agarra 2 puntos en el lado derecho, no pueden estar en forma creciente. La segunda pendiente tiene que ser más pequeña que esta pendiente, porque una pendiente vertical es infinito, ¿no? Aquí no hay pendientes verticales, pero estar muy vertical es que crece tanto como se requiera. Entonces, si uno agarra una copa aquí, de longitud a lo sumo K-2, solo puede extenderla con un punto. Si le mete un segundo punto, la pendiente va a ser decreciente y no puede ser una copa. Y muy similarmente va a pasar si uno intenta considerar una gorra con los dos conjuntos. Solo va a ser capaz de extenderla de arriba con un punto más. ¿Okay? Okay. Entonces, bueno, con este resultado, después de unos años, ya va, ¿dónde me fui? Perdón. Entonces, esta cota superior resulta ser una igualdad. Y si uno revisa la fórmula recursiva, lo que tiene es este numerito que está aquí, K más L menos 4, escojo K menos 2. Entonces, este resultado lo publicaron en conjunto unos años después. Entonces, el teorema es que existe un número n, tal que si tenemos esa cantidad de puntos, siempre van a haber otros n, bueno, con n pequeño, que forman un polígono convexo. Pero, una vez que sabemos que el número existe, viene una segunda pregunta. El número existe, pero ¿qué tan grande es? Y si uno estudia la prueba, bueno, la mejor cuota que aparece es la que acabamos de ver, que es con una n copa o una n gorra,
que es este número, es aproximadamente 4 a la n, donde aproximadamente en realidad uno le puede poner esta raíz enésima de raíz cuadrada de pi por n, pero viéndolo desde el orden de crecimiento exponencial comparado con raíz de n no es mucha diferencia. Y lo que se sabe, por ejemplo, es que el número de puntos para 3 es claramente 3. Si uno tiene 3 puntos en el plano, va a tener un triángulo convexo, o no hay triángulo cóncavo. De 4 es 5, eso es lo que nos mostró Esther. Y si nos vamos a las cotas, si nos vamos al número de 5, la prueba de Sekeres nos muestra que si uno tiene 2 a la 1000 puntos, siempre va a encontrar 5 en posición convexa. La prueba de Erdos nos dice que si hay 21 puntos, uno va a encontrar 5 en posición convexa. Pero resulta que 9 es suficiente. Y eso lo probó uno del grupo de los anónimos. Bueno, la conjetura termina siendo que este número es 2 a la n menos 2 más 1. Si lo prueban con 3, 4 y 5, resulta que concuerda. Me parece que para 6 está probado, pero de momento no se ha determinado precisamente el número. Y aquí les voy a dar una lista de cotas sobre este número. La primera es de Shum y Graham, que si ustedes recuerdan, aquí teníamos un más 1. Bueno, si no recuerdan, para eso me volví. Entonces, ellos en 98 se deshicieron del más 1. Luego llegó Kleitman y Patcher y pusieron un menos 2n. Bueno, en este mismo año hubo mucha actividad. Aquí redujeron a 2n menos 5 escojo n menos 2, que resulta ser aproximadamente la mitad de este número que está aquí arriba. Bueno, y aquí tiene este más 2. Y estos mismos dos se reunieron 5 años después y cambiaron este más 2 por un más 1. Y luego hay unas cotas aquí como de 9 sobre 16. Entonces, bueno, este 2n menos 5 entre 2n menos 5 escojo n menos 2, como les dije, es más o menos la mitad del número que está aquí arriba. Y aquí se probó una cota de 9 sobre 16. Y aquí hay otra cota de 7 octavos. Y en el 2016 se probó que el número está acotado por una potencia de 2 más algo que crece muy lentamente respecto a n, que crece mucho más pequeño que n. Esa es la mejor cota superior que hay hasta el momento. Y aquí es bueno descartar porque hay unas cotas que son una mejora solo de un punto. Entonces, que si uno ve el resultado no parece como la gran cosa, y tal vez termina no siendo la gran cosa, pero muchas veces es importante no el resultado, sino el método. Porque varios de estos métodos se unen o inspiran a otras personas, que es las que han logrado mejorar en la siguiente cota. ¿Okay? Pero, bueno, esas son las cotas que tenemos aquí de Erdos-Sekeres. El problema se llama el problema del final feliz. El que le dio ese nombre fue Erdos. Una de las razones por las que dio el nombre del teorema del final feliz es porque poco tiempo después de este teorema es que se casaron George Sekeres y Esther Klein. Fue más o menos como 3 años después de resolver este problema fue que se casaron. Como les dije al inicio, de hecho, una de las motivaciones de Sekeres era porque Esther lo habría propuesto el problema que él quería ser el primero en resolverlo. Y esta pareja, bueno, al inicio les dije que Sekeres era ingeniero químico, estaba estudiando ingeniería química. Se graduó y ejerció como ingeniero químico por 6 años en Budapest. Pero en ese momento se acercaba la guerra y ellos eran judíos. Entonces ellos escaparon a China y estuvieron ahí por unos años y ahí él ejerció todavía como químico analista. De hecho, una de las razones por las que él estudió química, aunque le gustaba matemática, era porque sus papás ocupaban un ingeniero químico. Ellos trabajaban con cuero y querían a alguien que
supiera manejar el cuero. No sé cómo funciona eso exactamente, pero fue por los papás que él estudió ingeniería química. En China siguió siendo como químico, pero no pudieron en realidad escapar de la guerra porque la guerra también llegó a China. Tenían unos japoneses invadiendo cerca de donde estaban y eventualmente se mudaron a Australia, que Sekeres consiguió un puesto ahí como profesor. Primero en Adelaide y luego se fueron a Sydney. Y en realidad Sekeres, el único curso que llevó de matemática en toda su vida formalmente fue un curso de cálculo, un solo curso. Pero cuando fue contratado en la universidad en Australia, ahí empezó a ejercer más como matemático, hizo bastante investigación y en diferentes campos. Él trabajó mucho cuando surgió las computadoras, él trabajó mucho en eso y también trabajaba en algo de agujeros negros y teoría del caos. Ellos tuvieron 2 hijos, uno cuando estaban en China, otro en Australia. Y Esther eventualmente también dio clases en otra universidad y los dos juntos fueron grandes impulsores de la matemática en Australia y promovieron concursos de matemática de adolescentes como tipo olimpiadas. Y por otro lado, bueno, el otro que participó en esta historia es Cerdos, que es uno de los matemáticos más prolíferos del siglo pasado. Él tiene más de 1500 artículos con más de 500 coautores. Entonces, gracias a él, fue el que hizo la matemática como una actividad mucho más social. Antes de él siempre ha habido colaboración, eso sí, pero eran como a veces parejas de matemáticos que colaboraban frecuentemente, pero no había una cultura de colaborar mucho con otra gente. Eso cambió después de Erdos. Entonces aquí tenemos otra imagen que se distorsionó mucho, con una pareja con la que trabajaba bastante, que eran Graham y Fan Chung. Entonces aquí hay una cota de Fan Chung refiriéndose a Erdos, porque Erdos iba por todo lado dejando problemas. De hecho, él en sus últimos años de vida, y cuando digo últimos me refiero como los últimos 50 años de vida, él no tenía casa, él vivía solo con una maleta. Entonces él iba de lugar en lugar y llegaba a la puerta de la casa de un amigo y le decía, mi mente está abierta. Y cuando le decía eso, los amigos lo traían a la casa. Él pasaba un tiempo con ellos, una temporada, discutiendo matemáticas. Y cuando sus colaboradores se quedaban sin algún problema que discutir, él se iba para otro lado y seguía el ciclo. Y él, de hecho, no tenía plata. Los amigos eran los que le pagaban los viajes, pero cuando él ganaba alguna especie de premio o hacía una lectura, cuando lo invitaban a dar una charla y le daban plata, él pagaba las deudas que tenía y el resto lo donaba a alguna causa. Entonces, Erdos, hay muchas cosas interesantes que se podría decir de él, pero aquí vamos a nada más para ir terminando. Bueno, aquí hay una foto de ellos ya, ellos en Australia. Ella es Esther, tenemos Erdos en medio y sé que eres otras 3 personas que no sé quiénes son. Y para comentarles unos puntos adicionales, es sobre la teoría de Ramsey. Porque Ramsey descubrió su teorema en 1928 y Erdos y Sekeres, principalmente Sekeres, redescubrieron este teorema 5 años después. Cuando Sekeres demostró este teorema, él no tenía idea de Ramsey, pero el resultado sí les pareció bastante interesante y Erdos fue uno de los grandes impulsores de lo que es la teoría de Ramsey. Y el inicio de la teoría de Ramsey empieza con el teorema de Schur, que dice que si uno colorea los naturales, siempre va a encontrar una tripleta del mismo color, tal que X más Y es igual a Z. Schur estaba interesado con resolver el último teorema de Fermat y terminó resolviendo este resultado. Él conjeturó que si uno colora a los naturales con una cantidad finita de colores,
uno podía encontrar progresiones aritméticas de cualquier tamaño, y eso lo probó Van der Waerden, que de hecho Van der Waerden trabajaba en geometría algebraica, y básicamente llegó a esta conjetura, vio esta conjetura, en algún momento se sentó, la probó, y después de probarla dijo, ahora sí vamos a regresar a geometría algebraica sin volver a pensar mucho en esto. Y el teorema de Ramsey vino después. Pero la teoría de Ramsey, digamos, donde desarrolló más fue en el 63 con la generalización de Van der Waerden por Hales-Hewitt. Bueno, aquí les dejo el nombre por si quieren averiguar más de lo que el resultado, pero no es tan fácil de enunciar la carrera. Pero entonces, estos son como la base de lo que ahora es la teoría de Ramsey, que se trata de encontrar de cierta forma orden en caos. Entonces uno tiene un montón de cosas, eventos aleatorios o cosas que no parecen tener ningún orden, pero restringiéndose a una estructura, muchas veces le da algún orden, cuenta algún orden. Y también vale la pena decir que Ramsey trabajaba en lógica. Bueno, él murió bastante joven, pero le interesaba la economía y lógica. Y aquí está el abstract del artículo donde mostró el teorema de Ramsey. Y si ustedes lo leen, no habla nada de coloraciones ni de conjuntos. Y básicamente dice algo de veracidad o falsedad, alguna fórmula lógica, y que para hacerlo va a ocupar unos resultados ahí que terminan siendo el teorema de Ramsey. Eso sí, la prueba de Sekeres da mucho mejores cotas para el teorema de Ramsey. Voy a hablar sobre el caso 2 particular, que es el más interesante, que tenemos esta cota de arriba, es de este mi resultado de Erdos y Sekeres, y la cota de abajo la mostró Erdos usando probabilidad 12 años después. Pero aquí tenemos este cuadrito sacado de Wikipedia, que si ustedes lo ven, el número de Ramsey de 5 puntos no es conocido. De 5,5 no es conocido. Está entre 43 y 48. De cierta forma es un intervalo no muy grande, pero para verificarlo, vean que si uno tiene 43 puntos, primero que todo estamos hablando de un grafo completo, que tiene 43 por 42 entre dos aristas. Y luego, si queremos verificar la cantidad de coloraciones, tenemos que agarrar ese número y ponerlo como exponente de 2, de un 2. Que esas son todas las posibles coloraciones. Entonces, algo que es muy difícil de verificar a mano aún para estos números que parecen ser pequeños. Y vean cómo va incrementando estos saltos cada vez más. En 50 años, esta cota inferior básicamente no ha mejorado, excepto que después de 50 años se probó que uno puede multiplicar por 2. La cota de arriba sí ha cambiado un poquillo, pero tampoco ha cambiado tanto. Y para terminar, nada más les quiero traer esta foto, que aquí estamos con los que vinieron a la IMES el año pasado. Tenemos a Kevin a la izquierda, al otro Kevin, aquí está Marco, Johan, Gabriel, y aquí estoy yo, en la estatua del anónimo. Esto es año pasado, 2016, en el mismo lugar donde estuvieron trabajando este grupo de personas hace casi 90 años. Y bueno, con eso terminamos. Muchas gracias por haber venido.